El esposo de mi hermana gemela me golpeó. Eres una suelta regalada, nunca vas a conseguir nada en la vida, pinche muerta de hambre, gritó, empujándome contra el suelo. Yo no entendía nada, hasta que días después, en el hospital, descubrí que Annie se encontraba en la amplia cocina de su casa, revolviendo una taza de té sin mucho ánimo. Acariciaba su vientre con suavidad, sintiendo los movimientos de su bebé mientras una sensación de inquietud le recorría el cuerpo. El silencio de la lujosa mansión que compartía con su esposo, Juan, resultaba sofocante. Habían pasado semanas desde la última vez que había salido de casa, y aunque su vida exterior parecía perfecta, con un matrimonio envidiable y una fortuna incalculable, por dentro, Annie sentía que algo oscuro la envolvía. Todo había cambiado el día que conoció a su hermana gemela, Bella. Annie no había sabido de la existencia de Bella hasta hace poco, cuando recibió una carta de su madre en su lecho de muerte. La carta le reveló la verdad: cuando las dos nacieron, su madre no podía hacerse cargo de ambas y decidió dar en adopción a una de ellas. Annie quedó con su familia biológica, mientras que Bella fue criada por otra familia, en una vida completamente distinta. La primera vez que se vieron, hacía solo unos meses, fue como mirarse en un espejo roto. Aunque eran físicamente idénticas, Bella irradiaba una energía que contrastaba con la serenidad de Annie. Donde Annie había encontrado estabilidad y calma, Bella parecía ser una tormenta contenida. Su reencuentro estuvo lleno de emociones encontradas: el dolor por el tiempo perdido, la alegría de haber encontrado a su gemela y una inexplicable sensación de desconfianza. «Tienes que venir a mi boda», le dijo Bella un día, llamándola sin previo aviso. La voz de Bella, siempre afilada, resonaba en la mente de Annie. «Ven a la boda, quiero que estés allí, eres mi única familia». Annie dudaba, sobre todo porque Juan no estaba contento con la idea. Aunque jamás le dijo claramente por qué, había algo en Bella que lo ponía nervioso. «No me gusta esa mujer», Annie, le había dicho Juan la noche anterior a su partida. «Se siente como si trajera problemas consigo». Sin embargo, Annie no podía ignorar la súplica en los ojos de Bella cuando la invitó. Y ahora, mientras su esposo la miraba con desaprobación desde el marco de la puerta, Annie decidió que asistiría. Tenía que hacerlo. Bella, a pesar de todo, era su hermana. La iglesia estaba bellamente adornada con rosas blancas y doradas. El sol brillaba sobre el edificio antiguo, creando un contraste casi irónico con el sentimiento de ansiedad que oprimía el pecho de Annie mientras bajaba del coche. Se alisó el vestido con las manos temblorosas y se dirigió hacia la entrada. Bella aún no había llegado, algo que no sorprendía a Annie. Su hermana siempre había sido la que llegaba tarde a todo, incluso a los momentos importantes. Adrián, el futuro esposo de Bella, ya estaba en la iglesia, pero su rostro no mostraba ninguna señal de nerviosismo típico en un novio el día de su boda. Al contrario, su mandíbula estaba tensada, sus ojos oscuros como el carbón lanzaban destellos de furia contenida. Sostenía su teléfono en la mano con tanta fuerza que los nudillos se le blanqueaban. Había recibido un mensaje unas horas antes que lo cambiaría todo. En su pantalla, un video revelador mostraba a Bella, su prometida, en un cuarto de hotel, desnuda y enredada entre los brazos de otro hombre. Los sonidos de su traición llenaban la habitación, y cada segundo de esa grabación quemaba el corazón de Adrián con más furia. «¡Zorra!», murmuró entre dientes, mientras apretaba el teléfono, incrédulo. No podía creer que Bella lo hubiera engañado, y justo el día de su boda. Pero ahí estaba la prueba, clara y devastadora. En ese momento, la devoción que había sentido por ella se convirtió en un odio visceral. El padre de Adrián, un hombre de negocios frío y calculador, se acercó por detrás. Colocó una mano pesada en el hombro de su hijo. «No podemos permitir que esta vergüenza se haga pública», dijo, su voz cargada de desprecio. «Haremos lo que sea necesario para limpiar nuestro nombre». Adrián asintió, sus ojos aún clavados en la pantalla. Su familia no permitiría que Bella los humillara de esa manera. Pero, al girarse para observar la entrada de la iglesia, su furia explotó cuando vio una figura familiar entrar. Annie, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse, avanzó con cautela hacia los primeros bancos. Su corazón latía con fuerza, pero no por alegría. Había algo mal. Bella aún no había llegado, y el ambiente en la iglesia se sentía cargado. De repente, el ruido de pasos apresurados rompió su concentración. Adrián se abalanzó sobre ella antes de que pudiera reaccionar. Su rostro estaba desfigurado por el enojo,
y sus palabras salieron como veneno. «Igualada», él le gritó, aferrando su brazo con fuerza. «Ya me enteré. Te revolcaste con otro hombre. Pensaste que no lo descubriría, pero lo vi todo. Eres una maldita traidora». Annie quedó congelada, su mente tardando unos segundos en procesar lo que estaba ocurriendo. Intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. No entendía de qué hablaba Adrián. «No soy yo. Debes estar confundido, Adrián. Yo no soy Bella, soy Annie. Soy su hermana». Pero Adrián no la escuchaba. En ese momento, su padre y dos primos se acercaron, mirándola con el mismo desprecio. Para ellos, no había duda, la mujer que estaba frente a ellos era Bella. La única responsable de la deshonra que ahora caía sobre su familia. «Barrio Bajera», escupió uno de los primos mientras se acercaban más. «Nos has humillado, y pagarás por esto». El pánico empezó a apoderarse de Annie cuando sintió la primera bofetada. Cayó al suelo, y entonces comenzaron los golpes. Entre Adrián, su padre y los primos, descargaron toda su rabia sobre ella. Los gritos de Annie resonaban por toda la iglesia vacía, pero no había nadie allí para detener la paliza. Cada golpe era una acusación, una condena. «Deténganse», suplicaba entre lágrimas. «No soy Bella. Soy Annie, su hermana». Pero los hombres no escuchaban. Solo veían el rostro de Bella en ella, y esa era la única excusa que necesitaban para seguir atacándola. Annie sintió como su cuerpo se debilitaba. El dolor era insoportable, y su vientre se tensó en espasmos de angustia. En medio del caos, antes de perder el conocimiento, lo último que pensó fue en su bebé, y en el horror de lo que le estaban haciendo. Bella nunca apareció en su propia boda. Al despertar, Annie estaba sola. Sangrando, adolorida, y completamente destrozada. La boda había sido una trampa. Annie yacía en el suelo frío de la iglesia, el eco de los insultos y los golpes todavía resonando en su cabeza. Su cuerpo estaba destrozado, cada rincón de su ser gritaba de dolor. Las luces de las velas titilaban sobre las paredes de piedra, mientras las sombras de los invitados pasaban por encima de ella, mirándola con desprecio. Algunos seguían insultándola, llamándola prostituta, convencidos de que la mujer en el suelo era Bella, la traidora. Annie intentaba moverse, levantar la mano para pedir ayuda, pero su cuerpo no respondía. Sentía un peso inmenso en el pecho, como si el aire no pudiera entrar en sus pulmones. La desesperación la invadía, y con ella, el miedo por su bebé. Sabía que algo estaba mal. El dolor en su vientre no era normal. Un grito ahogado salió de sus labios. «Yo, no soy Bella», logró decir, su voz rota, apenas audible. «Soy Annie, mi hermana gemela». Pero nadie le escuchaba. Nadie le creía. Los invitados, en su ignorancia y furia, solo la veían como la mujer que había destruido la boda, la que había traicionado a Adrián, el prometido perfecto, en un escándalo que jamás podrían borrar de sus memorias. Cada paso que daban, cada mirada de odio que le lanzaban, era como una daga clavándose más profundamente en su alma. Finalmente, alguien llamó a la policía. Quizá fue uno de los sirvientes, alarmado por la violencia desatada. O tal vez un invitado, al darse cuenta de que lo que ocurría frente a sus ojos era inaceptable, incluso para ellos. Pero mientras la policía se dirigía a la iglesia, el dolor en el vientre de Annie aumentaba, y una sensación de terror la atravesó. Su bebé. Algo estaba terriblemente mal. «Mi bebé», murmuró entre lágrimas. «Por favor, mi bebé». Las horas parecieron eternas. Cada segundo se sentía como una condena mientras los invitados seguían con sus murmullos y los susurros se convertían en un juicio público. Nadie la ayudaba. Nadie la creía. Estaba sola, sola en medio de una multitud que la odiaba por un pecado que no había cometido. Su respiración era superficial, entrecortada, mientras luchaba por mantenerse consciente, pero el dolor era demasiado. Sentía que el mundo se oscurecía, y solo un pensamiento invadía su mente: salvar a su bebé. Finalmente, las sirenas de la policía se escucharon a lo lejos. Las luces azules parpadearon en la distancia, iluminando brevemente el exterior de la iglesia. Algunos invitados comenzaron a dispersarse, temiendo las consecuencias de lo que acababa de ocurrir, pero otros permanecieron, observando la escena con morboso interés. Mientras la policía entraba,
Annie apenas podía mantener los ojos abiertos. Las figuras de los agentes eran borrosas, sus voces un eco distante que se mezclaba con los latidos ensordecedores de su corazón. El esposo de Annie, Juan, llegó justo cuando la policía comenzaba a hacerse cargo de la situación. Había recibido una llamada anónima informándole del incidente. Al ver a su esposa ensangrentada y debilitada en el suelo, algo dentro de él se rompió. «Annie», y gritó, corriendo hacia ella. Annie abrió los ojos con esfuerzo al escuchar la voz de su esposo. Pero en lugar de alivio, solo sentía una tristeza abrumadora. Sabía lo que estaba ocurriendo en su cuerpo. Sabía que el dolor no era solo físico. Era la vida de su bebé escapando de ella. «Juan», dijo débilmente, su mano buscando la de él. «Nuestro bebé, no lo siento». Juan la tomó en brazos con urgencia, sus ojos llenos de desesperación. En ese momento, el hombre que siempre había sido tan frío, tan calculador, se desmoronó frente a la realidad de perder no solo a su esposa, sino también a su hijo no nacido. «Tenemos que llevarla al hospital, rápido», ordenó a los oficiales, su voz temblando. «Por favor, ayúdenme». La ambulancia llegó poco después, y mientras los paramédicos colocaban a Annie en la camilla, los invitados finalmente guardaron silencio. Todos habían presenciado la escena con incredulidad, y algunos comenzaban a comprender que la mujer que habían atacado no era bella. Las palabras «soy Annie», «no soy bella» resonaban en sus cabezas, mientras la confusión y la culpa se apoderaban de ellos. Pero era demasiado tarde. Durante el trayecto al hospital, Annie permaneció en silencio, sus ojos cerrados, con una mano descansando sobre su vientre. La mirada de Juan no se despegaba de ella, susurrándole palabras de consuelo que parecían vacías en medio de la tormenta. Al llegar al hospital, los médicos actuaron rápidamente. Pero cuando los resultados salieron, la noticia fue devastadora. Annie había perdido a su bebé debido a los golpes. La brutal paliza había sido demasiado para su cuerpo. La vida que había estado creciendo dentro de ella durante 7 meses se apagó. Juan estaba fuera de la sala de emergencias cuando el médico salió con la mirada grave. El corazón de Juan latía con fuerza, esperando una noticia que no sabía si quería escuchar. «Lo siento mucho», dijo el médico, con una voz solemne. «Hicimos todo lo posible, pero no pudimos salvar al bebé». Juan se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Los segundos pasaban, pero no sentía nada, solo un vacío que lo envolvía lentamente. De repente, el peso de lo que había sucedido cayó sobre él como una avalancha. Su bebé se había ido. Y Annie, su Annie había sido destruida por una confusión, por un malentendido terrible. Entró a la habitación donde Annie yacía en la cama, su rostro pálido, las lágrimas todavía cayendo por sus mejillas. No necesitaban palabras para entenderse. Ambos sabían lo que habían perdido. Juan se acercó a ella, se sentó al borde de la cama y tomó su mano entre las suyas. «Lo siento. Mi amor», susurró Juan, con la voz rota por el dolor. «Lo siento tanto». Annie apenas podía hablar, su cuerpo agotado por el dolor físico y emocional. Había perdido todo en un solo día, su bebé, su dignidad, su confianza en el mundo. Y lo peor de todo es que su propia hermana, Bella, la había traicionado de la manera más cruel posible. Bella nunca apareció en su boda. Todo había sido una trampa desde el principio. Mientras los sollozos de Juan llenaban la habitación, Annie cerró los ojos, intentando encontrar algún consuelo en la oscuridad. Pero no lo había. Solo había silencio. Y en ese silencio, Annie juró que buscaría la verdad. Porque Bella, de alguna manera, estaba detrás de todo esto. Y Annie no descansaría hasta que su hermana pagara por lo que había hecho. El hospital estaba envuelto en un silencio casi sepulcral, interrumpido solo por los sonidos apagados de los monitores y el ocasional murmullo de las enfermeras en el pasillo. Annie permanecía en la cama, inmóvil, mirando el techo sin realmente verlo. Su cuerpo estaba adolorido, pero el verdadero dolor se encontraba en su interior, una angustia tan profunda que las palabras parecían inútiles para describirla. Su bebé ya no estaba. La pequeña vida que había crecido dentro de ella durante 7 meses se había desvanecido por culpa de una confusión cruel, una mezcla de traición y violencia. Juan estaba sentado a su lado, con los ojos rojos de tanto llorar. No había hablado mucho desde que le dieron la noticia. ¿Qué podía decirle a su esposa que no sonara vacío o irrelevante? Había fallado en protegerla. Había fallado en proteger a su hijo.
y ahora, todo lo que quedaba era un inmenso agujero en sus corazones. Y mi amor, murmuró, con la voz quebrada. Lo siento tanto. No puedo imaginar lo que estás sintiendo, pero estoy aquí. No te dejaré sola en esto. Ella no respondió. Sentía como si estuviera atrapada en una niebla espesa, una prisión de dolor que la aislaba de todo lo que la rodeaba. Las palabras de Juan llegaban a ella como ecos distantes, sin significado real. Cerró los ojos, intentando bloquear todo, pero las imágenes de lo sucedido seguían persiguiéndola. Las caras llenas de odio, los gritos, los golpes. Y luego, el vacío. La traición de su hermana pesaba más que cualquier cosa. Bella, la mujer que compartía su misma sangre, la había dejado para que pagara por algo que no había hecho. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? ¿Cómo podía alguien planear algo tan retorcido? Y lo peor era que, a pesar de todo, Annie no tenía respuestas. Bella había desaparecido, como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando a Annie cargando con las consecuencias de sus actos. Finalmente, Juan rompió el silencio otra vez, esta vez con una pregunta que había estado evitando, pero que ya no podía contener. ¿Crees que Bella planeó todo esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Annie giró lentamente la cabeza para mirarlo. Sus ojos, que antes siempre habían sido tan llenos de vida, ahora estaban vacíos, apagados. Lo sé, dijo con voz baja, pero firme. Ella lo planeó. Desde el principio. Juan frunció el ceño, sin saber qué decir. Había algo en la voz de Annie, en esa certeza, que lo estremeció. Siempre había sospechado que Bella era una mujer peligrosa, pero jamás habría imaginado que fuera capaz de algo tan monstruoso. ¿Por qué haría algo así?, preguntó Juan, con incredulidad en su tono. Es tu hermana, Annie. ¿Por qué querría hacerte esto? Annie cerró los ojos un momento, recordando los últimos meses. El reencuentro con Bella había sido intenso, emocional, pero siempre hubo algo que no encajaba. Bella la observaba con esa mirada que parecía evaluarla, como si estuviera buscando algo más allá de la simple conexión fraternal. O no lo sé exactamente, contestó Annie, abriendo los ojos de nuevo. Pero Bella siempre ha sido diferente. Desde que la conocí, supe que algo no estaba bien. Sentía una oscuridad en ella, una especie de resentimiento hacia mí. Al principio pensé que era por los años que pasamos separadas, pero ahora entiendo que es algo más profundo. Juan tomó la mano de Annie entre las suyas, apretándola con suavidad. Vamos a descubrir la verdad, Annie. Vamos a encontrarla y hacer que pague por lo que ha hecho. Annie asintió débilmente, pero en su interior, sentía una mezcla de desesperación y determinación. Sabía que su vida jamás sería la misma. Había perdido a su hijo, y el dolor de esa pérdida era una carga que tendría que llevar para siempre. Pero no podía dejar que Bella se saliera con la suya. No después de todo lo que había pasado. Los días siguientes fueron una niebla de dolor físico y emocional para Annie. Los médicos le dieron el alta, pero no hubo celebración, ni sensación de alivio al salir del hospital. Regresar a casa solo significaba enfrentar la realidad de lo que había perdido, de lo que Bella le había arrebatado. Al llegar a su mansión, Juan trató de ser fuerte, de asumir el rol de protector que siempre había tenido, pero el ambiente estaba lleno de una tristeza palpable. Cada rincón de la casa parecía recordarle a Annie lo que ya no tenía. Se sentó en el sillón donde tantas veces había soñado con la llegada de su bebé, y esta vez, las lágrimas no pudieron ser contenidas. Todo lo que había construido, su vida perfecta, se desmoronaba frente a sus ojos. Juan entró en la sala poco después, con su teléfono en la mano. He estado haciendo algunas llamadas, dijo. Contraté a un investigador privado. Vamos a encontrar a Bella. Annie lo miró, agradecida por el esfuerzo, pero sintiendo que el vacío en su pecho no se llenaría solo con respuestas. ¿Y si no la encontramos?, preguntó con un tono quebrado. ¿Y si simplemente desaparece? Siempre ha sido buena escapando de las consecuencias. Juan apretó los labios, como si no quisiera considerar esa posibilidad. No. No va a desaparecer. No puede esconderse para siempre. Tarde o temprano, alguien la verá. Alguien sabrá algo. Pero en el fondo, ambos sabían que Bella era capaz de muchas cosas. Era astuta, manipuladora, y siempre había logrado salir adelante, sin importar las circunstancias. Días después,
llegó una noticia que sacudió a Annie por completo. El investigador privado había encontrado una pista. Bella no había salido del país como Annie temía. De hecho, estaba más cerca de lo que imaginaban. Está en la ciudad, informó el investigador en una llamada. Se ha estado quedando en un hotel bajo un nombre falso, pero hemos confirmado que es ella. Annie sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Bella estaba cerca, ¿pero por qué? ¿Por qué no había huido? ¿Qué estaba esperando? La idea de que su hermana estuviera tan cerca y al mismo tiempo tan fuera de su alcance la llenaba de una mezcla de rabia y miedo. Tenemos que enfrentarnos a ella, dijo Annie, con una determinación que no había sentido en días. No puedo seguir viviendo con esta sombra sobre mí. Tengo que hablar con ella, mirarla a los ojos y entender por qué lo hizo. Juan asintió, aunque su preocupación era evidente. Sabía lo peligrosa que Bella podía ser, pero también sabía que Annie no encontraría paz hasta que obtuviera respuestas. La búsqueda de Bella no sería fácil. Annie sabía que enfrentarse a su hermana significaba abrir puertas a secretos que probablemente no quería descubrir. Pero no había vuelta atrás. Bella había cruzado una línea, y ahora Annie estaba dispuesta a enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera. Bella estaba ahí fuera, y su tiempo de esconderse estaba llegando a su fin. Annie se encontraba en la habitación del hotel, sentada frente a la ventana mientras observaba la ciudad. Los edificios altos y las luces brillantes parecían insignificantes en comparación con el torbellino de emociones que la consumía. Su hermana estaba cerca, tan cerca que podía sentir su presencia, pero el miedo y la rabia en su interior hacían que el aire se sintiera pesado, casi irrespirable. El investigador había confirmado que Bella estaba en ese mismo hotel, apenas a unos pisos de distancia, pero Annie no estaba segura de cómo actuar. Juan la observaba desde el otro lado de la habitación, preocupado por la tensión evidente en su rostro. Sabía que esta confrontación no sería fácil, y no estaba seguro de que Annie estuviera lista para lo que podría descubrir. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, preguntó Juan en voz baja, como si temiera romper el frágil silencio que había entre ellos. Puede que no consigas las respuestas que buscas. Annie lo miró con ojos llenos de determinación. Sabía que Juan solo intentaba protegerla, pero había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. No puedo seguir viviendo así, respondió Annie, su voz firme aunque temblaba ligeramente. Necesito saber por qué lo hizo. Necesito mirarla a los ojos y escucharla decirlo. Después de todo lo que me ha hecho, no puedo dejar que simplemente desaparezca sin más. Juan asintió, aunque su expresión reflejaba una mezcla de resignación y miedo. Sabía que, en cuanto Annie y Bella estuvieran cara a cara, no habría vuelta atrás. El daño ya estaba hecho, pero temía lo que esa reunión pudiera desatar. Minutos después, ambos se dirigieron hacia el piso donde Bella estaba alojada. El corredor del hotel estaba silencioso, con una calma casi perturbadora. Los pasos de Annie resonaban en el suelo alfombrado, pero lo único que sentía era un vacío cada vez mayor en su pecho. Las preguntas seguían girando en su mente. ¿Qué diría Bella? ¿Lo negaría todo? ¿La miraría a la cara y la culparía de lo sucedido? ¿O, peor aún, no mostraría remordimiento alguno? Finalmente, llegaron a la puerta de la habitación de Bella. Annie levantó la mano con nerviosismo, y por un momento dudó. Pero luego, respiró hondo y golpeó 3 veces, firme. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba Bella. Annie se quedó inmóvil al verla, su hermana gemela, idéntica a ella, pero con una frialdad en los ojos que le estremeció. Bella sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sabía que vendrías, dijo Bella con una voz tranquila, casi como si estuviera esperando una visita casual. Pasa, Annie. Tenemos mucho de qué hablar. Annie entró lentamente en la habitación, sintiendo como la tensión crecía con cada paso. Bella cerró la puerta detrás de ella, y el ambiente se volvió sofocante. Juan permaneció fuera, respetando la petición de Annie de que este momento fuera solo entre las dos. ¿Por qué? Fue lo primero que dijo Annie, incapaz de contenerse más tiempo. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Qué clase de monstruo hace algo así a su propia hermana? Bella suspiró, como si hubiera estado esperando esas palabras desde hacía tiempo. Se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad, pero su expresión seguía inmutable, como si no sintiera el peso de lo que había hecho. Siempre has sido tan ingenua, Annie, dijo Bella, con un tono casi condescendiente.
Pensaste que, solo porque aparecí en tu vida, éramos de nuevo esas niñas perdidas que debían amarse y apoyarse. Pero no entiendes nada, ¿verdad? Annie sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Bella la golpeaban como un martillo, pero aún no entendía completamente lo que su hermana trataba de decir. Lo que no entiendo, dijo Annie, su voz cargada de emoción, es cómo puedes haberme hecho tanto daño. Perdí a mi bebé por tu culpa. Me dejaste sola, me tendiste una trampa, y ahora actúas como si todo esto fuera un juego para ti. Bella finalmente se giró para mirarla. Sus ojos, tan parecidos a los de Annie, eran fríos, calculadores. ¿Daño? Respondió Bella con una sonrisa torcida. Annie, esto nunca se trató de ti. Se trató de mí. Toda mi vida he tenido que luchar por cada cosa. Mientras tú vivías una vida perfecta, en una mansión, con un esposo rico y un bebé en camino, yo estaba sobreviviendo, buscando una manera de salir adelante. Siempre has sido la gemela perfecta, la que lo tiene todo. Y yo he sido la sombra. ¿Sabes lo que se siente crecer sabiendo que la otra mitad de ti vive una vida que nunca tendrás? Annie dio un paso atrás, conmocionada por las palabras de Bella. Era cierto que había vivido una vida más cómoda, pero nunca imaginó que su hermana se sintiera así, que la envidia y el resentimiento la hubieran consumido hasta este punto. Y Bella, podríamos haberlo hablado, intentó decir Annie, buscando algún rastro de humanidad en su hermana. Si te sentías de esa manera, podríamos haber encontrado una forma de acercarnos, de ser una familia de verdad. Bella soltó una risa seca. ¿Una familia de verdad? No seas ingenua, Annie. Nunca he querido ser parte de tu vida. Lo que quería era lo que tú tenías. Y lo tomé. Adrián, su familia, la vida que te correspondía a ti. Y ahora, no queda nada de eso, ¿verdad? Annie sintió que su mundo se derrumbaba a medida que Bella revelaba su plan. No había redención para Bella. Su hermana no solo la había traicionado, sino que lo había hecho con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Y lo peor de todo, no mostraba arrepentimiento alguno. Tú no entiendes lo que has hecho, dijo Annie, con lágrimas en los ojos. Has destruido mi vida. Mi bebé. Tu bebé no significaba nada para mí, Annie, interrumpió Bella con frialdad. Era solo una pieza más en el tablero. Annie sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Las palabras de Bella eran como cuchillos afilados que cortaban lo poco que quedaba de su relación. Se dio cuenta en ese momento de que no había nada que pudiera hacer o decir para cambiar a su hermana. Bella estaba más allá de cualquier salvación. El silencio entre ambas se volvió insoportable. Bella, con su semblante imperturbable, parecía disfrutar de cada segundo de la agonía de Annie. Y fue entonces cuando Annie supo lo que tenía que hacer. Ya no había lugar para el perdón ni la reconciliación. Te encontrarán, Bella, dijo Annie, su voz ahora firme y serena. La justicia te alcanzará, de una forma u otra. No puedes escapar de lo que has hecho. Bella sonrió de nuevo, pero esta vez fue una sonrisa más oscura, más peligrosa. Ya veremos, hermana, dijo, caminando hacia la puerta. Pero mientras tanto, yo seguiré viviendo mi vida. Y tú, bueno, ya no tienes nada más que perder, ¿verdad? Con esas palabras, Bella salió de la habitación, dejándola sola en un abismo de emociones. Annie se quedó quieta, en silencio, procesando las palabras de su hermana, sabiendo que esta guerra apenas había comenzado. Annie salió del hotel con pasos tambaleantes, el aire nocturno frío y húmedo chocando contra su piel. Su encuentro con Bella la había dejado aturdida, pero más que nada, la había llenado de una certeza devastadora. Bella no se detendría hasta destruirlo todo. Su hermana, la persona que compartía su rostro y su historia, había revelado un corazón lleno de envidia, crueldad y un resentimiento tan profundo que Annie apenas podía comprenderlo. Juan le esperaba en el coche, observándola con preocupación. En cuanto vio su rostro, supo que algo había cambiado dentro de ella. Annie ya no era la misma mujer que había entrado en ese hotel. Algo se había roto, pero también había algo nuevo en su expresión, una determinación feroz, una resolución nacida del dolor más profundo. ¿Qué te dijo? Y preguntó Juan, con la voz suave, aunque cargada de tensión. Annie se subió al coche en silencio, cerró la puerta y respiró hondo antes de hablar. Y Bella, empezó, tratando de ordenar sus pensamientos. Bella nunca fue mi hermana.
No como yo la veía. No como yo quería creer. Siempre estuvo jugando un juego, uno que yo nunca entendí hasta ahora. Me tendió una trampa desde el principio. Nunca quiso una conexión conmigo, solo quería destruirme. Juan la observó, sus manos apretando el volante con fuerza. Había esperado que el encuentro con Bella fuera difícil, pero no imaginaba que las revelaciones fueran tan oscuras. ¿Destruirte?, repitió él, incrédulo. ¿Por qué haría algo así? Annie se volvió hacia él, con los ojos aún húmedos pero llenos de una determinación que él no había visto antes. Porque ella siempre ha sido la sombra, respondió Annie, sus palabras llenas de una comprensión dolorosa. Yo tenía una vida que ella nunca podría tener. Un esposo, una familia, estabilidad, todo lo que ella perdió. Y ahora que lo sé, ahora que veo lo que es capaz de hacer, no hay duda de que no se detendrá hasta que no me quede nada. El silencio entre ellos fue tenso mientras las palabras de Annie se asentaban en el aire. Juan sentía un nudo en el estómago, no solo por la amenaza que representaba Bella, sino porque podía ver el cambio en Annie. Esta experiencia la estaba consumiendo, transformándola. La Annie que él conocía, tan dulce y compasiva, estaba desapareciendo ante sus ojos, reemplazada por una mujer endurecida por el sufrimiento. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Juan finalmente. Annie bajó la mirada hacia sus manos, que descansaban sobre su regazo. Estaba temblando, pero su resolución no flaqueaba. No tengo más opción que enfrentarla, dijo, con la voz firme. No puedo seguir huyendo o esperando que las cosas se resuelvan solas. Bella no va a detenerse, y no tengo más que perder, salvo a ti, Juan. Juan le tomó la mano, apretándola con suavidad, pero la intensidad en su mirada reflejaba su apoyo incondicional. No te dejaré sola en esto, dijo, su voz firme, pero cargada de afecto. Si vamos a enfrentarnos a Bella, lo haremos juntos. No importa lo que tengamos que hacer. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para Annie. Mientras se recuperaba de su encuentro con Bella, comenzó a trazar un plan. No podía simplemente esperar a que su hermana hiciera el siguiente movimiento. Bella era impredecible y peligrosa, y ahora que Annie había descubierto su verdadera naturaleza, sabía que tenía que adelantarse a ella. Annie decidió contratar al mismo investigador privado que había encontrado a Bella, pero esta vez con un nuevo objetivo: descubrir todos los secretos de Bella. Su hermana siempre había sido buena para esconderse, pero Annie estaba dispuesta a descubrir hasta el último detalle de su vida. Cualquier debilidad, cualquier error, sería utilizado en su contra. El investigador trabajó rápidamente, y en pocos días, Annie tenía más información sobre la vida de Bella de lo que jamás había imaginado. Bella no solo había estado viviendo bajo múltiples identidades, sino que también había estado involucrada en negocios turbios, estafando a varias personas, incluyendo a hombres poderosos. Cada paso que Bella daba estaba lleno de engaños, mentiras y manipulación. Y lo más importante, había algo más grande que Bella estaba buscando: acceso a la fortuna de la familia de Adrián. El plan de Bella no era solo destruir a Annie. Su ambición era mucho más oscura. Quería despojar a Adrián y su familia de toda su riqueza, dejarlos en la ruina, y luego desaparecer sin dejar rastro. Es peor de lo que pensé, le dijo Annie a Juan una tarde, mientras revisaban los documentos del investigador. Bella no está jugando un simple juego de venganza. Esto es una maniobra a gran escala. Está buscando apoderarse de todo lo que Adrián y su familia tienen. ¿Y tú crees que Adrián lo sabe?, preguntó Juan, levantando una ceja. Tal vez él ya haya descubierto quién es Bella en realidad. Annie negó con la cabeza. No lo creo. Adrián está cegado por la furia y la traición. Pero aún no sabe la verdad sobre quién es Bella, lo que realmente planea. Y eso puede ser nuestra ventaja. Juan la miró con escepticismo. ¿Qué estás pensando, Annie? Bella puede ser inteligente, respondió Annie, con los ojos entrecerrados, pero ha subestimado a todos. Incluyéndome a mí. Si le mostramos a Adrián lo que Bella realmente ha estado haciendo, tal vez podamos hacer que ella caiga en su propia trampa. Juan dejó escapar un suspiro. Eso significa que debemos hablar con Adrián. Después de todo lo que te hizo, después de la paliza y, su voz se apagó al recordar la pérdida de su bebé, ¿estás segura de que quieres acercarte a él? Annie lo miró con una expresión resuelta. No quiero hacerlo, admitió, su voz suave pero firme.
pero si esta es la única manera de detener a Bella, lo haré. Ya no se trata solo de mí. Si Bella sigue adelante con sus planes, arruinará más vidas, y no puedo permitir que eso suceda. El encuentro con Adrián no sería fácil, pero Annie estaba decidida a confrontarlo. Sabía que él la culpaba por lo que sucedió en la boda, y que su furia no había disminuido. Pero esta vez, Annie tenía la verdad de su lado. Se preparó para lo que sería una reunión difícil, pero también sabía que tenía una oportunidad de poner fin a todo este sufrimiento. El día en que decidió reunirse con Adrián, sintió un nudo en el estómago. Juan la acompañó, siempre cerca, brindándole el apoyo que tanto necesitaba. Cuando llegaron a la enorme mansión de la familia de Adrián, el ambiente estaba cargado de tensión. Adrián los recibió en el salón principal, su expresión era severa, y los ojos, llenos de desconfianza. ¿Qué haces aquí, Annie?, preguntó Adrián, sin molestarse en ocultar su desagrado. Pensé que nunca más volvería a verte después de lo que pasó. Annie respiró hondo, sosteniendo su mirada. No vengo a hablar del pasado, dijo, su tono firme. Vengo a decirte la verdad sobre Bella, y si me escuchas, te darás cuenta de que ella es el verdadero enemigo, no yo. Adrián frunció el ceño, pero algo en la expresión de Annie lo hizo callar. Sabía que esta conversación cambiaría todo. Annie respiró hondo antes de comenzar a hablar. Adrián la miraba fijamente desde el otro lado del salón, su expresión dura, desconfiada. Estaba claro que, después de todo lo sucedido en la boda, aún la veía como la causa de su humillación. Sin embargo, había una pequeña chispa de curiosidad en sus ojos, una grieta en la muralla de resentimiento que él había construido. Sé que crees que fui yo, comenzó Annie, con la voz tranquila pero cargada de determinación. Sé que piensas que yo te traicioné el día de tu boda, pero lo que no sabes es que todo fue un engaño. Bella, mi hermana gemela, planeó cada detalle. Ella fue quien te traicionó, no yo. Y no solo te traicionó a ti, me traicionó a mí también. Adrián permaneció en silencio, su mandíbula tensa. A pesar de su aparente indiferencia, Annie podía sentir la lucha interna en él. Sabía que, en el fondo, Adrián no era ciego. Sabía que algo en la historia que se le había presentado no encajaba, pero su orgullo herido y la rabia que lo consumía lo habían llevado a cerrar los ojos a la verdad. ¿Por qué debería creerte?, preguntó finalmente Adrián, con un tono cortante. ¿Por qué debería creer que tu hermana, que se suponía que iba a ser mi esposa, me tendió una trampa? Annie sintió un dolor agudo en el pecho, un recordatorio del peso que cargaba desde aquel día. Su bebé, su vida destrozada, todo por culpa de las mentiras de Bella. Porque no tienes nada que perder escuchándome, respondió Annie, sin titubear. Y porque si no lo haces, Bella te quitará todo lo que tienes. Está jugando un juego mucho más peligroso del que imaginas. Annie sacó los documentos que había recibido del investigador privado, colocándolos sobre la mesa frente a Adrián. Eran pruebas, no solo de la traición de Bella, sino de sus actividades ilegales. Estafas, fraudes, identidades falsas, todo estaba ahí, detallado con precisión. La mirada de Adrián se oscureció mientras examinaba los papeles, y su respiración se volvió más pesada. ¿Qué es todo esto?, preguntó, con la voz más grave de lo habitual. Esto, dijo Annie, señalando los documentos, es la verdadera Bella. La mujer con la que creías que te casarías no existe. Solo es una fachada, una mentira. Ha engañado a muchas personas antes que a ti, y si no haces algo ahora, te dejará en la ruina. Adrián soltó los papeles con un gesto de frustración. Sus manos temblaban ligeramente, y por primera vez desde que Annie había entrado, su rabia parecía tambalearse bajo el peso de la confusión. Miró a Annie, como si buscara una respuesta que le permitiera reconciliar lo que sentía con lo que ahora sabía. Todo esto, murmuró, incapaz de procesar completamente lo que tenía frente a él. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué es lo que realmente quiere? Annie sabía que esa pregunta era la clave de todo. Bella no solo era una mujer rota, atrapada en su propio resentimiento. Su ambición la había llevado a destruir todo lo que se interponía en su camino. Quiere el poder, el dinero, y la satisfacción de destruir a todos los que cree que le deben algo, explicó Annie, con un tono sombrío. Bella ha vivido una vida llena de oscuridad y, en lugar de buscar una salida, decidió abrazarla. Y tú, Adrián, fuiste solo una pieza más en su juego.
El silencio que siguió fue largo y denso. Adrián, que siempre había sido un hombre de control, se encontraba ahora frente a una verdad que amenazaba con desmoronarlo. Su mundo, su futuro, todo lo que había planeado, estaba construido sobre una mentira. Y esa mentira tenía el rostro de la mujer que, hasta hace poco, había amado. Finalmente, se levantó del sofá, dando un paso hacia la ventana. Observó la ciudad desde lo alto, como si en las luces parpadeantes buscara alguna forma de claridad. Me costó tanto llegar hasta aquí, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Todo lo que tengo, lo construí desde cero. No puedo creer que estuve tan ciego. No eres el único que cayó en sus mentiras, dijo Annie, acercándose un poco más. Bella es experta en manipular a las personas. Lo ha hecho toda su vida, y tú fuiste su próximo objetivo. Pero ahora tienes la oportunidad de detenerla. Adrián se volvió hacia ella, sus ojos reflejando una mezcla de incredulidad y cansancio. ¿Y cómo sugieres que lo haga?, preguntó. ¿Qué se supone que haga con todo esto? Deja que te ayude, respondió Annie, sin dudar. Conozco a Bella mejor que nadie. Sé cómo piensa, sé cómo actúa. Juntos, podemos exponerla. Podemos asegurarnos de que no tenga la oportunidad de hacerle esto a nadie más. Adrián lo observó por un largo momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en ella. Después de todo lo que había pasado, era comprensible que dudara. Pero Annie no era Bella. Y aunque compartían el mismo rostro, sus intenciones no podían ser más diferentes. Si me estás mintiendo de nuevo, empezó Adrián, pero su voz se desvaneció antes de terminar la amenaza. Había algo en los ojos de Annie, en la sinceridad de su expresión, que lo hizo detenerse. No lo estoy, dijo Annie, con firmeza. No me queda nada más que la verdad. Adrián asintió lentamente, aunque la tensión en sus hombros no disminuyó. Está bien, dijo finalmente. Te escucharé. Pero si vamos a hacer esto, lo haremos a mi manera. Bella no va a saber lo que le espera. Annie asintió. Había dado el primer paso hacia la confrontación final. Sabía que no sería fácil, que Bella no se rendiría sin luchar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una oportunidad real de hacer justicia, no solo por ella misma, sino por todos aquellos a los que Bella había destruido en su camino. Adrián, con el ceño fruncido, revisó los documentos una vez más. Necesitamos pruebas más contundentes, dijo. Algo que no pueda negar, que la incrimine ante la ley. Si Bella es tan astuta como dices, no se va a dejar atrapar fácilmente. Annie asintió. Sabía que Adrián tenía razón. Exponer a Bella no sería suficiente. Necesitaban pruebas irrefutables, algo que la atara a sus crímenes de manera definitiva. Lo conseguiremos, dijo Annie. Ella cometió errores. Solo tenemos que encontrarlos. Y con esas palabras, ambos sellaron un pacto. Bella había jugado con la vida de Annie y Adrián por demasiado tiempo. Ahora, era el momento de darle vuelta al juego. Semanas después, el amanecer iluminaba el horizonte con tonos dorados y rosados mientras Annie contemplaba el paisaje desde la ventana de su nueva casa. El aire fresco entraba suavemente, acariciando su rostro y trayendo consigo una sensación de paz que hacía mucho tiempo no sentía. Habían pasado meses desde el caos que Bella había desatado en su vida, y aunque el camino había sido arduo, Annie finalmente sentía que las piezas de su vida comenzaban a encajar nuevamente. La confrontación final con Bella había sido un torbellino de emociones y revelaciones. Después de semanas reuniendo pruebas, Adrián y Annie, junto con el investigador privado, habían logrado desenmascarar todas las actividades ilícitas de Bella. La gota que colmó el vaso fue un registro oculto que habían descubierto, donde Bella confesaba en un audio su plan de estafar a Adrián y destruir a su familia. Esa grabación, junto con los documentos obtenidos, fue suficiente para llevar el caso a las autoridades. Bella fue arrestada, y ahora enfrentaba cargos que la llevarían lejos por mucho tiempo. Sin embargo, la victoria no se sintió como una celebración para Annie. Mientras veía a su hermana ser esposada y llevada ante la justicia, una parte de ella deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Hubo un tiempo en el que soñó con una vida junto a Bella, en el que se imaginó creando un vínculo fraternal profundo, pero la realidad había sido más dura. Bella, cegada por su resentimiento y ambición, había elegido otro camino. Juan apareció en la puerta del cuarto, interrumpiendo sus pensamientos. Caminó hacia ella con una sonrisa suave y, como siempre, la tomó de la mano, un gesto que había sido su ancla en los momentos más oscuros. «Estás pensando en ella, ¿verdad?»,
preguntó con suavidad. Annie asintió, sin apartar la mirada del horizonte. No puedo evitarlo, respondió Annie. Es mi hermana, a pesar de todo lo que hizo. No puedo odiarla, pero tampoco puedo olvidar lo que me arrebató. Es complicado. Juan la miró con comprensión, apretando su mano con más fuerza. Que es natural sentirte así, dijo. Pero hiciste lo correcto, Annie. Le diste la oportunidad de elegir un camino diferente, y ella decidió su destino. No eres responsable de las decisiones de Bella. Annie lo sabía. Había hecho lo que estaba en sus manos para ayudar a su hermana, pero Bella había elegido la oscuridad. Aún así, había algo reconfortante en saber que ahora ella podía cerrar ese capítulo de su vida. Hoy es el día, ¿verdad?, preguntó Juan, refiriéndose a la audiencia final del juicio de Bella. Annie asintió de nuevo. Sí. Pero no voy a ir, dijo con firmeza. No necesito verla más. Quiero seguir adelante, y estar allí solo me ataría al pasado. Juan asintió, respetando su decisión. Habían recorrido un largo camino para llegar a este punto, y lo último que quería era que Annie se quedara atrapada en el dolor. Has sido increíblemente fuerte, le dijo Juan, admirándola. Después de todo lo que has pasado, sigues aquí, construyendo algo nuevo. Eso es lo que importa. Annie sonrió levemente, sintiendo el calor de sus palabras. La vida que habían empezado a reconstruir juntos era algo a lo que se aferraba con esperanza. Ya no se trataba de lo que había perdido, sino de lo que aún podía crear. ¿Sabes?, y dijo Annie, girándose hacia Juan. Pensé que nunca me sentiría completa otra vez después de perder al bebé y enfrentar todo lo que Bella me hizo pasar. Pero con el tiempo, he aprendido que sanar no significa olvidar. Significa aprender a vivir con las cicatrices, y entender que esas cicatrices no definen quién soy. Juan sonrió y la abrazó con ternura, un gesto que le dio a Annie la certeza de que, aunque el dolor siempre estaría ahí, podía encontrar belleza en la vida que aún tenía por delante. Más tarde, cuando el día comenzó a avanzar, Annie salió al jardín, donde había comenzado a plantar flores semanas atrás. A cada paso que daba entre los parterres recién cuidados, se sentía más conectada con la tierra, con la vida que continuaba fluyendo a su alrededor. Cada flor que brotaba era una representación de su renacimiento, una promesa de que siempre hay una nueva oportunidad para crecer, sin importar cuán profundo haya sido el dolor. Mientras trabajaba en el jardín, el sonido de unas pequeñas risas llegó a sus oídos. Levantó la vista para ver a una niña corriendo por el patio vecino, con una energía que solo la juventud puede contener. Annie sonrió. Aunque el vacío que dejó la pérdida de su hijo siempre estaría con ella, el futuro seguía lleno de posibilidades. ¿Sabes qué?, le dijo a Juan, que ahora la observaba desde la terraza. Creo que he encontrado algo importante en medio de todo esto. Juan se acercó, curioso. ¿Qué es? La capacidad de perdonar, pero no en el sentido de disculpar lo imperdonable, explicó Annie, su voz suave pero decidida. Sino en el sentido de liberar ese peso que me mantenía atada. Perdono a Bella, no porque lo merezca, sino porque yo merezco ser libre. Ya no quiero cargar con el rencor, ni con el dolor que me causó. Juan la miró con admiración. No todos podrían llegar a esa conclusión después de todo lo que Annie había atravesado. Eres más fuerte de lo que crees, le dijo, con una sonrisa llena de amor y orgullo. Annie asintió. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía rota, sino entera. Y aunque el camino había sido difícil, sabía que el futuro le pertenecía. El atardecer pintaba el cielo con colores cálidos, y mientras Annie y Juan caminaban juntos por el jardín, se dio cuenta de que, a pesar de todo, la vida seguía. Las heridas sanaban, y el amor, en todas sus formas, seguía siendo el mejor bálsamo para un corazón herido. En ese momento, comprendió algo fundamental, no se trataba de recuperar lo perdido, sino de aprender a vivir con lo que se tiene. Y con esa reflexión, Annie sintió una paz profunda. Porque aunque su historia había estado marcada por la traición y el dolor, el amor y la esperanza habían prevalecido. Y eso era todo lo que importaba. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.